8 de la mañana con 18 minutos y está por acá el presidente del Instituto Estatal Electoral, Nery Ruiz Arvizu, porque inicia un proceso extraordinario este año 2025 para elección de cargos del Poder Judicial de Sonora. Y pues para que nos platique todos los detalles, la logística, la operatividad, costos. ¿Cómo estás? Bienvenido, presidente. Lo mejor para ti. Feliz año. Se vale todo. Feliz año, Luis Alberto. Un gusto y gracias por la invitación. Se vale todo. De aquí todo enero hay que estar dando el feliz año. Que sea un gran año para ti. A ver, platícanos, a ver, porque los pusieron a trabajar horas extras con el proceso. A ver, platícanos. Es inédito, es la primera vez en la historia también. Así es, fíjate, hubo una reforma constitucional federal, la publicaron el 15 de septiembre del 2024, y de ahí deriva que se les dio un plazo de hasta 180 días a los estados para que aquellos que quisieran ir a una elección del Poder Judicial de sus estados tuvieran esos 180 días para aprobarla. Aquí en Sonora, el día 23 de diciembre, el Congreso del Estado aprobó esa reforma constitucional en donde hace modificaciones a la Constitución de Sonora, y una de ellas es que da formal inicio al proceso electoral extraordinario para el Poder Judicial, faculta al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para que lo lleve a cabo. Esa reforma la publicaron el 30 de diciembre del 2024. Y nosotros nos instruían en el instituto para que en un plazo de 3 días diéramos inicio a ese proceso electoral. Es decir, hay una etapa de preparación que se le llama, según la Constitución misma, en donde dice que a los 3 días de que se publique y entre en vigor, tendremos que dar formal inicio al proceso electoral. Eso lo hicimos el día 1 de enero en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, donde los consejeros electorales, sin presencia de partidos políticos, porque así lo señala la propia Constitución, este proceso para la elección extraordinaria de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de Sonora se pudiera iniciar. En eso estamos ahorita. ¿Qué es lo que sigue? Inmediatamente, esa es una reforma constitucional. Lo que sigue es adecuar la ley electoral de Sonora. Y para ello, el día 2 de enero, el gobernador del estado, el licenciado Alfonso Durazo, mandó una iniciativa al Congreso del Estado. El día 3 de enero la turnan ya a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y seguirá el proceso legislativo. Entiendo yo que estarán convocando a un parlamento abierto para que una vez que se haga esa discusión, pues pase ya al Pleno del Congreso y se vote. Porque es importante que esa ley se discuta y en su caso se apruebe a la brevedad, porque ahí es donde vienen cuáles son los procedimientos, los plazos, las atribuciones y quiénes pueden o no podemos hacer X cosas en el instituto, así como nos deberá señalar plazos muy concretos ya de cuáles son las actividades que tendremos que realizar. Hasta ahí vamos nosotros, desde que supimos nosotros en septiembre del año pasado que había esa reforma federal, nosotros empezamos a hacer trabajos de preparación para empezar a, digamos, a ver escenarios y poder prepararnos a lo que estamos ahorita. El día de hoy nosotros tenemos ya reuniones porque ¿qué implica eso? En primer lugar, pues que tendremos que prepararnos para ver la iniciativa que ya está en el Congreso, revisarla, participar en los foros que deberá hacer el Congreso, aportar nuestro granito de arena y sobre todo prepararnos para lo que ahí nos señala, porque tendrá una consecuencia, no nada más es parte operativa, que es exclusiva de nosotros, sino que además tendrá un impacto presupuestal, el cual nosotros ahorita estamos apenas analizando. Nosotros nos regimos con lo que dicta el Instituto Nacional Electoral. En el mes de diciembre, a mediados, aprobó la situación del material electoral que se va a utilizar, pero por ejemplo los días 20 y tantos de diciembre aprobó parte de la documentación electoral, es decir, parte de las boletas, no todo. Entonces estaremos esperando que el INE nos vaya marcando la pauta de cómo es que vamos a organizar esa elección, porque es una elección concurrente con el Instituto Nacional Electoral, en donde el día 1 de junio, eso ya está muy claro, el día 1 de junio se elegirán diversos cargos en el ámbito federal y en el local. Si me permites, ahí, Luis Alberto, en el ámbito federal ya está muy claro cuáles son los cargos que se van a elegir. Habrá 6 boletas, habrá cerca de 881 cargos federales. Aquí en Sonora son 42, por los que votaríamos en 6 boletas a nivel federal. ¿Por cuántos iríamos aquí a nivel local? Hay una claridad ya también, porque la Constitución así lo señala. Son 4 boletas y 4 elecciones, es decir,
organizaríamos en Sonora 4 elecciones con 4 boletas. ¿Para cuáles cargos? El primero tiene que ver con las magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia de Sonora. Actualmente son 7 los magistrados y las magistradas, y iríamos a una elección de hasta 4 de ellos. ¿Y eso qué lo va a definir al final el Congreso del Estado? Entonces tenemos la primera elección, que son las magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia. Luego se crea un nuevo órgano, que es el Tribunal de Disciplina Judicial. Es decir, es aquel que va a investigar, por así decirlo, a los jueces, los va a tener, digamos, revisando sus procedimientos, sus aplicaciones, cómo funcionan y en su caso sancionarlos, que esa es. Aquí es la segunda elección, irían 5 cargos. Son 5 cargos los que vamos a elegir en esa segunda boleta. Después tenemos la tercera elección, que es las magistraturas de los magistrados de circuito. Que aquí en Sonora hay 3 circuitos, que es el centro, que es el circuito 1, el sur, que es el circuito 2, y el norte, que es el circuito 3. Ahí iríamos hasta por 4 magistraturas, y así lo señala la Constitución. Y el resto es la última boleta, que es la última elección, son la de jueces y juezas, en donde aquí en Sonora hay 119 jueces y juezas. Iríamos por hasta la mitad, y así lo señala la propia reforma constitucional, con excepción de los del ámbito laboral. ¿Por qué? Justifica ahí que ya fueron electos hace un poquito más de un año, y se encuentran en funciones actualmente. Entonces, ese es el escenario que tenemos actualmente. Habría que esperar a que el Congreso apruebe la reforma de la ley electoral para que nos dé los plazos precisos, nos diga cómo van a hacer, quién lo va a hacer, para que ya tengamos las fechas y nosotros podamos aprobar un calendario, empezar con la organización e instalar todo lo que sea necesario para que el día 1 de junio pues tengamos ahora sí que las boletas, tengamos el material electoral, el personal capacitado y todos listos para hacer los cómputos ahí. Oye, ¿y cuánto nos va a costar? A ver, ¿qué es lo que podemos ahorita nosotros decirles? Hemos estado trabajando desde hace más de un mes y medio, viendo más o menos los escenarios. No tenemos la claridad total porque el Instituto Nacional Electoral no termina todavía de definir cómo van a ser las características de las boletas que nos faltan para la elección local, y eso tiene un impacto presupuestal especial. Pero sobre todo, tendremos que esperar a ver qué impacto tiene la reforma de la ley electoral. Es decir, normalmente en una elección, Luis Alberto, nosotros instalamos 93 consejos, 72 municipales y 21 distritales. Aquí habría que ver qué tanto es lo que nos ordena la reforma de la ley electoral. Es decir, vamos a instalar 30, vamos a instalar 50, vamos a instalar los 93. ¿Cómo los vamos a instalar? Los tiempos, por ejemplo, cuando organizamos una elección, estamos hablando de cerca de un año pasadito para organizarlo. Ahorita nos dicen 5 meses. Son 5 meses los que tienen, menos lo que se tarde la reforma de la ley electoral. ¿Sería más o menos una operatividad o una logística o una forma de operar como una elección estatal? Es una elección estatal. Es una elección estatal, por eso. Te pongo las diferencias. Por eso hablamos de 72 consejos distritales, es decir, los 72 municipios, los 21 distritales, es decir, que es la gente que participa para organizar. Haga de cuenta que iríamos a una capacitación o los funcionarios vendrían a replicar el trabajo, pero ahora para elegir a jueces. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos poniendo las dimensiones, y creo que va a haber diferencias que habría que analizar. Sí, obvio, detalles, mucho más, pero para que la gente vaya dimensionando, es más o menos una réplica de lo que ya se hace. Es una elección y te voy a poner diferencias. A nivel federal, el Instituto Nacional Electoral instaló 170,000 casillas. Hoy tiene pensado instalar 73,000. Aquí en el ámbito local nosotros instalamos 3,899. Estamos hablando de un estimado, más o menos con los cálculos del INE, de 1,700 aproximadamente. Que instalen. Sí. Nosotros tuvimos 2 elecciones en el proceso electoral pasado. Es decir, nos fuimos a la elección de lo que son diputados y diputadas y lo que son los ayuntamientos. En este caso vamos por 4 elecciones. Te voy a poner los números de boletas. Hablándote de las 2 elecciones pasadas, teníamos un listado nominal de cerca de 2,290,000 personas. Imprimimos cerca de 4,949,000 boletos en el proceso pasado en 2 elecciones. Actualmente tendríamos 4 elecciones con un listado nominal mucho mayor de 2,300,000, lo vamos a cerrar por así decirte. Estamos hablando de 9,200,000 boletas. Es decir,
Son números preliminares, pero por ejemplo, instalábamos los 93 consejos electorales desde septiembre, desde junio empezábamos los procedimientos, en septiembre ya teníamos designaciones, en diciembre los instalábamos y aquí no sabemos qué plazos nos dan para poderlos instalar, cuánto tiempo van a operar. Necesitamos capacitar, probablemente más gente para capacitarlo. Es decir, estaremos revisando eso para ver el impacto presupuestal. ¿Cuánto costó la elección pasada? Cerca de 306 millones de pesos sin partidos políticos, porque hay un financiamiento para partidos políticos. ¿Aquí no va a haber financiamiento? No, aquí no hay partidos políticos, no hay financiamiento. Para los jueces, nada. No hay financiamiento ni público ni privado, ni se permite la intromisión de partidos políticos, por ejemplo. Hay una serie de reglas novedosas. Ni pueden gastar en campaña, por ejemplo, los aspirantes a jueces, magistrados. Según las disposiciones federales, habrá que ver el impacto que tiene la ley electoral local. Aquí habrá una campaña de 30 días y tienen derecho a una campaña, pero dice con recursos públicos fiscalizables, sin permitirse la utilización de recursos públicos, ni la intromisión, ni la compra de radio y televisión, por ejemplo. Entonces habría que ver qué novedades se les permiten a las personas que vayan a competir como candidatas y candidatas para que puedan difundir qué es lo que quieren hacer y contender para un cargo público. 306 millones entonces el proceso pasado, ¿este sería alrededor de 150 o igual con todo y boletas? Porque son 9 millones de boletas. No me gustaría dar un número, estaríamos yo creo que en un término de 15, 20 días, ya con números mucho más precisos exactos y más claros. ¿Cuál es el procedimiento? Nosotros, una vez que tengamos los números, solicitaríamos una ampliación presupuestal al Congreso del Estado a través del Ejecutivo para que nos den los recursos para poder organizar esa elección. Y sí te lo van a dar porque llevas a nivel nacional como está. Esperemos que tienen que dártelo, digo, ¿no? Se ocupan, son recursos que nosotros justificaríamos. La ley de responsabilidad presupuestal nos obliga a hacer un presupuesto austero y la verdad es que son conceptos muy básicos, por decirles. Es documentación electoral, material electoral, consejos, instalación, logística, etcétera. Son conceptos muy, muy precisos, justificados perfectamente. ¿Y cuáles son los riesgos que ves, presidente? Porque sí está muy apretado esto, no hay tiempo y es algo nuevo. El Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, hace unas semanas puso plazos fatales y así se los vamos a poner. Dice que a más tardar el 20 de marzo deberán entregarnos al Instituto Estatal Electoral el listado de los candidatos y candidatas. ¿Por qué? Porque si tenían pensado entregárnoslos allá más o menos en abril, pues los plazos para hacer las licitaciones, para imprimir las boletas, revisar las boletas, traerlas a Sonora, revisarlas, foliarlas, armar paquetes, pues no nos dan. Entonces, y hay plazos más o menos. Y los aspirantes ahorita, por ejemplo, porque son, 119 cargos, son 60 entre jueces y juezas, 4 magistrados de circuito, 5 para el disciplina judicial y 4 de magistrados. Son alrededor de... Estamos hablando de 72 cargos. Deberán dar ahí... ¿Quién lo define? ¿Cómo se definir a todos ellos? El procedimiento indica que se le va a solicitar al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora cuáles son los cargos que hay, cuáles son las especialidades, el género, etcétera, toda la información necesaria. Y el Congreso del Estado, con base en ello, emitirá una convocatoria general en donde, con base en la declaración del inicio del proceso electoral, dice... Todos estos son los cargos que se van a competir. ¿Y estos son los requisitos para registrarse? Sí, y los requisitos para registrarse. Después cada uno de los poderes integrará los 3 comités con 5 personas para hacer la evaluación, revisión, etcétera. Tómbola, pero es que es probidad, es primero que seas... A ver, son 5 pasos, ¿no? A nivel nacional, ¿no? A ver, tienes que acreditar tu... honestidad, ser alguien honesto, luego es tómbola, también hay que ver tómbola. A ver, señala aquí que hasta donde la reforma constitucional lo indica, deberán ser diversas etapas para el registro. Hay una convocatoria, hay un registro, etcétera. Pero los requisitos y los procedimientos cada poder los va a definir. Es decir, a nivel federal también hay una variación en cuanto a los procedimientos de cómo determinar la idoneidad de las personas candidatas para cada uno de los poderes. Es decir, el Supremo Tribunal, el Poder Judicial Federal, por ejemplo, tiene un procedimiento distinto al Ejecutivo y distinto al Legislativo. Y así es, básicamente aquí sería un procedimiento similar, o sea, es decir, cada quien definirá el propio procedimiento. Pero entonces no sabemos todavía porque no hay convocatoria, no está abierta para el registro ahorita, ¿verdad? No hay convocatoria. De hecho, eso viene en la iniciativa de la ley electoral que ya el Congreso del Estado deberá difundir. Tiene que discutir en un parlamento abierto, someterlo a través de los foros de consulta primero. Así es, foros de consulta. Pero vamos apretadísimo, insisto. Pues, ¿Cómo puede terminar esto muy accidentado? Si de por sí la gente no la ve muy interesada. Fíjese, siempre desde 2014 a la fecha nos han, puesto a prueba
con nuevos procedimientos, nuevos métodos, nuevas leyes, nuevas reglas, y se han podido sacar. Digo, la parte de nosotros es parte operativa. Simple y sencillamente nosotros nos abocaremos a poner los consejos municipales respectivos, a capacitar al personal, a contratar a todo el personal necesario, establecer los sistemas de cómputo, hacer las licitaciones correspondientes, es decir, lo que normalmente hacemos en una elección. En este caso, por ejemplo, esperar que el día 20 de marzo nos den esa información de manera completa, de manera correcta, porque nosotros tenemos una serie de actividades adicionales. Es decir, vamos a difundir nosotros los perfiles de las personas candidatas una vez que los tengamos, pero también va a ser esencial la promoción y difusión de la participación ciudadana. Es decir, que la gente salga a votar. ¿Por qué razón? Porque no pueden participar los partidos políticos, no son ellos quienes van a ir a difundir. Y la cuestión de la campaña que van a hacer las y los candidatos va a ser un plazo de 30 días. Estamos hablando de un plazo corto, en donde nosotros buscaremos que se les conozca a esos candidatos y candidatas para que la gente los pueda ubicar en la boleta el día de la jornada. Pues va a haber mucho que platicar, la verdad, mucho. Neri, mucho. Apenas está empezando esto y no está todavía muy claro, tiene el Congreso que aprobar, y lo bueno que hay una experiencia institucional por parte de ustedes, hay un know-how que los avala, los acredita, y esperemos por el bien del proceso que viene en la ciudadanía, y estaremos en contacto. Pues Alberto, pues aquí nosotros atentos a cuando se ofrezca para continuar, porque en la medida que avance el Congreso, avanzamos nosotros, y estaríamos sesionando nosotros de manera permanente, así como lo hace el Instituto Nacional Electoral, para hacer de conocimiento de la ciudadanía todo lo que va avanzando este proceso. Vamos a estar informando.